la aorta en realidad debería ir más a la izquierda, ¿no? Pero cabalga. Entonces, si esto lo cerráramos, terminaría aquí y este septum quedaría dentro del lado izquierdo. Entonces, eso es el cabalgamiento de la aorta. 3. Estenosis del tracto de salida de la arteria pulmonar, estenosis infundibular. Y como esto está grande, grueso y no deja pasar la sangre, se hipertrofia o se vuelve grueso el ventrículo derecho. Entonces, C y B, cabalgamiento de la aorta, estenosis infundibular e hipertrofia del ventrículo derecho. Tetralogía de Fallot. Como la presión por la estenosis infundibular es mayor en el lado derecho, la comunicación o el shunt, ¿no?, va a ser de derecha a izquierda, ¿no? Es principalmente debido a esta estenosis pulmonar moderada severa que hay, ¿no?, y que se va a incrementar. Entonces, la presión va a ser más en el lado derecho y va a ir el paso de sangre del lado derecho, que es sangre venosa, hacia el lado izquierdo. Por eso es una cardiopatía congénita cianótica. ¿Por qué? La sangre desoxigenada pasa hacia el lado izquierdo. Cuando hay llanto del niño, cuando hay ejercicio, actividad física o le duele, pues va a disminuir la resistencia periférica y el shunt va a aumentar y va a producir más paso de sangre desoxigenada hacia el lado izquierdo y eso va a producir una crisis hipóxica. Y eso puede llevar al accidente cerebrovascular y a la muerte. Entonces, ¿dónde está? Ahí está. Entonces, este esquema de la tetralogía de Fallot le muestra muy bien. Como dicen, donde vean aorta, más abajito ven C y B, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado con la aorta? Está cabalgando sobre el septum interventricular. Entonces, hay una comunicación y un cabalgamiento de la aorta. Si ven al lado acá, esto es solo para el esquema, ¿no?, porque no se parece, pero el ventrículo derecho se vuelve más grueso. ¿Por qué? Porque hay una estenosis infundibular de la arteria pulmonar. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, pero si hay una estenosis se cierra, aumenta la presión acá, hipertrofia del ventrículo derecho, cabalgamiento de la aorta y la comunicación interventricular. Tetralogía de Fallot. Y ahí lo pueden ver, esto es lo normal. Miren cómo esta pared, si queremos decir derecha, de la aorta, da con el septo. Pero en el Fallot, la pared derecha de la aorta va acá en la mitad. Entonces el septum se va hacia allá. Eso es porque la aorta se ha girado hacia la derecha, dextroposición. Se va hacia la derecha. Eso se llama cabalgamiento de la aorta. Entonces ahí C y B, cabalgamiento de la aorta, hipertrofia del ventrículo derecho y estenosis infundibular de la arteria pulmonar. Entonces, si hay hipoxia crónica en estos pacientes, ¿no?, se va a producir aumento de los glóbulos rojos, policitemia, y eso puede producir trombosis cerebral, trombosis pulmonar, alteraciones de la coagulación como son la diátesis y ferropenia. ¿Cuál es la clínica de la tetralogía de Fallot? Se dice que es rara la insuficiencia cardíaca, pero la cianosis se produce casi al 100% al año. O sea, hay muchos niños que nacen cianóticos. Entonces es un Fallot que ya comenzó con estenosis infundibular. Pero hay algunos niños que le llaman el Fallot rosado, que nacen sin mucha hipertensión pulmonar o sin mucha estenosis infundibular. Y ya al año se vuelve cada vez más la estenosis pulmonar y es mayor la estenosis pulmonar y se produce cianosis cardíaca. Entonces eso va a llevar a crisis de hipoxia, son crisis hipoxémicas, que son más frecuentes hasta los 2 años, ¿no? Cuando se produce cianosis severa, puede producir convulsiones, pérdida de la conciencia y la muerte del niño. Dice que la cianosis es importante porque depende del grado de estenosis pulmonar y protege del daño pulmonar, sin embargo, produce signos generales, ¿no? Y en esta patología hay retardo ponderal, cianosis, acropaquia, ¿no?, dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj,
y signos de estenosis pulmonar como un soplo sistólico en foco pulmonar. Y es menos cuando hay crisis, o sea, cuando hay llanto, cuando hay ejercicio y cuando hay, ¿hemos dicho el otro? Dolor. Yo tenía una paciente cuando yo estaba estudiando cardiología en el Hospital 2 de Mayo por la San Marcos o la San Fernando, que es lo mismo. Yo tenía una paciente de 20 años que venía de la selva, con acropaquia, estaba cianótica, labios morados, la lengua oscura, dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, y le decíamos que no camine, pero esta chiquita caminaba y caminaba dentro del hospital, corría y todo, y bueno, en una crisis y falleció. Era tenía un síndrome de Eisenmenger, ya tenía hipertensión pulmonar y falleció. Entonces ella iba a ser sometida a un tratamiento paliativo. Como ven, si hay hipertensión pulmonar, buenas tardes. Agua. Las cavidades derechas, en B1 va a haber ondas R altas, hipertrofia del ventrículo derecho. Y en B5, B6, S profundas, hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, algunos dicen que la radiografía de estos es en el zapato sueco, ¿no? Que generalmente es hipertrofia del ventrículo derecho y la punta se va hacia arriba. La ecocardiografía nos hace el diagnóstico. Miren el C y B, el cabalgamiento de la aorta y la hipertrofia del ventrículo derecho, que no se nota muy bien ahí, pero aquí sí, ¿no? Estenosis infundibular, casi no se nota que abra, está cerrado, y la hipertrofia del ventrículo derecho, que está más grande que el lado izquierdo. Y aquí, mire, se ve la aorta como cabalga al septum interventricular. Entonces, eso es la tetralogía de Fallot. El tratamiento, bueno, si hay, el tratamiento es quirúrgico, hay que operarlo cuanto antes, ¿no? Importante. Pero cuando hay crisis hipóxicas, pueden darle fenilefrina, que es un vasoconstrictor, se le da 1 o 2 miligramos por kilo, por dosis, vía intravenosa, y que se puede repetir a los 5 minutos. La morfina también, que se le podría dar a 0.1 miligramos kilo dosis vía intravenosa, que es un vasodilatador venoso periférico. Y el bicarbonato, porque en las crisis hipóxicas hay acidosis, ¿no? Entonces, ahí se le da bicarbonato. Otros utilizan beta bloqueadores, propanolol. Y oxígeno, posición genopectoral, doblar las rodillitas y que se vaya hacia el pecho. Esa es la posición genopectoral, ¿no? Que no haya hipotermia y evitar estímulos, ¿no? La cirugía es una corrección quirúrgica total, que no depende de la edad ni de la talla, pero también depende de la arteria pulmonar y de la hipoplasia o no, si es que está contraindicada, porque si hay hipoplasia se contraindica. Buenas tardes. Y bueno, a muchos recién nacidos pueden estar con eso y se puede diferir hasta que crezca el paciente, porque a veces operar a un recién nacido tan chiquito no se puede corregir toda la patología. Se puede hacer una cirugía paliativa, que es una derivación sistémico-pulmonar. Recuerden que no está llegando sangre a la arteria pulmonar por la estenosis, entonces, y por el C y B. Entonces se puede hacer una anastomosis de la subclavia a la pulmonar, ¿no? De la arteria subclavia a la pulmonar, y eso aumenta el flujo de la pulmonar, y eso se llama la anastomosis de Blalock-Taussig, ¿no? De Blalock-Taussig, la cirugía de Blalock-Taussig. Esa es la primera cardiopatía congénita, ¿no? Cianótica, que vamos a ver, la tetralogía de Fallot. La otra cardiopatía congénita es la transposición de grandes vasos. Se dice que es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento, no al año de edad. O sea, los que nacen cianóticos más frecuentemente
tienen transposición de grandes vasos. Eso es lo primero que debes pensar. Pero al año, hemos dicho, la tetralogía de Fallot sería, ¿no? ¿Por qué? Porque estas se mueren. Se mueren a los meses. Ya no llegan al año. No llegan. Se dice que la transposición de grandes vasos es más frecuente en los niños, en los varones, ¿no? Con una frecuencia de 2:1. ¿Cuál es la fisiopatología? Que se produce una circulación o dos circulaciones paralelas, ¿no? Porque va del ventrículo derecho y se va a la parte sistémica y el ventrículo izquierdo a la pulmonar. O sea, se ha invertido. Normalmente la aorta va al ventrículo izquierdo y la pulmonar al ventrículo derecho. En esta no hay una transposición. Si es que el lado derecho solo se comunica con la aorta, pues todo el rato estaría cianótico el paciente y se moriría. Si el lado izquierdo solo seguiría a la pulmonar, o sea, la aorta saldría del ventrículo derecho en este caso, y solo sería, pues entonces estaría, la pulmonar solo vendría del ventrículo izquierdo, solo habría dos circulaciones y no habría comunicación, entonces sería incompatible con la vida. Por eso se dice que debe tener un shunt para que sobreviva el paciente. ¿Y qué tipo de shunt? Los tres, cualquiera. Comunicación interauricular, comunicación interventricular y el ductus arterioso. Porque si se cierra el ductus, corre en peligro la vida del paciente y se puede morir. Entonces, debe haber un shunt. Entonces, miren cómo sería la circulación normal que es en serie. Esta es la circulación en serie que todos tenemos. La sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho, se van los pulmones por la arteria pulmonar, se oxigena, llega al lado izquierdo, va al ventrículo izquierdo y se va a la circulación sistémica. Eso es lo normal. Si hay transposición de grandes vasos, pues la aurícula derecha, la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho, se va a la aorta y a la circulación sistémica. Y incompatible con la vida, nunca se oxigenaría. Y en el otro lado también, al lado izquierdo vendría de los pulmones la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo se iría a la arteria pulmonar y de nuevo a los pulmones y quedaría circulación. Entonces debe haber comunicación entre estas, sea entre las dos aurículas, C y A, sea entre los dos ventrículos, C y B, o sea entre la aorta y la pulmonar, ductus. Y la principal es el ductus, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que ver. ¿Cuál es la clínica de la transposición de grandes arterias? Cianosis desde el nacimiento, y se incrementa al cerrarse el ductus y ahí se puede morir el paciente. ¿Cuál es la clínica del niño? De falla cardíaca. Y como hemos dicho, ¿cuáles son los signos de falla cardíaca del recién nacido? Sudoración al lactar, pobre ganancia de peso, no gana, dificultad para alimentarse, lactancia entrecortada se llama. O sea, están soltando cada rato. Recuerden que los recién nacidos lactan y se quedan 10 minutos, 15 minutos en cada mano. Pero los que tienen falla cardíaca, más de los cianóticos, a los pocos segundos de que están lactando, los sueltan y no lactan, por eso no ganan peso. Su electrocardiograma puede estar normal a veces, pero sobrecarga el ventrículo derecho por presiones, mayores presiones. Recuerden que el ventrículo derecho está sometido hacia la aorta y la aorta tiene más presión, 120. El ventrículo derecho no está preparado y comienza a dilatarse. Entonces hay una sobrecarga del ventrículo derecho. Y ahí ven como un huevo, ¿no? En la radiografía, el zapato del sueco, hemos dicho que era la tetralogía de Fallot. En este caso es la transposición de grandes vasos. Miren el crecimiento del lado derecho y del lado izquierdo a veces, y una silueta que parece un uniforme de huevo. El pronóstico, si no le dan ningún tratamiento, antes del año fallece en el 90%. Pero el tratamiento de la transposición es mantener al inicio el ductus, que no se cierre las primeras horas el ductus, y eso le tienen que poner prostaglandina E1 en lo venoso, en infusión,
y operarlo. ¿Y la operación en qué consiste? Hay dos operaciones. Una paliativa, si es que no tiene CIA, producirle un CIA. Y eso se llama atrioseptostomía de Raski. Eso lo hemos hecho una vez aquí en el seguro, hace unos 10 años, un poco más. Estaba un niño con obstrucción de grandes vasos y que se estaba cerrando el ductus y no se podía mantener. Entonces, llegó un neonatólogo, cardiólogo, pediatra y neonatólogo hemodinamista de INCOR, y en la cama del bebé, en la cuna del bebé, nosotros los cardiólogos haciendo la ecografía, entró con un catéter, perforó la comunicación interauricular, infló un globo, así como porque utilizan algunas veces, han visto la sonda Foley, y cuando se insufla se vuelve un globo, se insufló así y después se jaló y se rompió el foramen oval y se hizo un CIA. Y eso es una cirugía paliativa, para que no se muere el niño. Y después ya se corrige. Se le mandó a Lima y se operó. Entonces se llama atrioseptostomía, o sea, atrios aurícula. Septostomía es un hueco en el septum interauricular, o de Raski, ¿no? La maniobra de Raski. Es la creación o el aumento de un CIA mediante un catéter anatómico. Miren ahí, se puede observar ventrículo derecho, aurícula derecha en azul, y en amarillo, donde está el círculo, una comunicación pequeña de la transposición de grandes vasos. Tiene ductus, no tiene CIB, pero sí tiene CIA. Pero este paciente se estaba descompensando, entonces ¿qué pasó? Se le pasó una sonda, se infló un globo y se creó un nuevo CIA. Bueno, y eso es paliativo, ¿no? Esa es la cirugía paliativa. Ahí está insuflando, miren el globo. Esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, aquí está el balón, después se va a pasar y se insufla y se crea la maniobra de Raski. Y las prostaglandinas para que no se cierre el ductus, hasta que se opere. El tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay dos: el tratamiento fisiológico o la cirugía de Mustard, que se dirige se redirige la sangre que llega de las aurículas de tal manera que circulan de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo, luego a la arteria pulmonar y luego la aurícula izquierda al ventrículo derecho y a la aorta, ¿no? Esto es lo fisiológico. Entonces se usaba antes de la cirugía anatómica y se decía que vivían 80% hasta los 20 años, ¿no? La cirugía muscular era una, que llegaba la sangre que llega a las aurículas de tal manera que la circula de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo. En la aurícula derecha le hacían un canal al ventrículo izquierdo. Pues así llegaba la sangre oxigenada hacia la arteria pulmonar y... Sin embargo, ahí está, ¿no? Miren cómo hacían, y la comunicación de la aurícula derecha hacia el ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda hacia el ventrículo derecho. Esa es una cirugía de músculo. Y después ya la parte anatómica, ¿no? La confusión anatómica o la cirugía de Yaten, que se llama. Esa es la principal. Se hace una disección y se reimplantan las arterias, así como una recolocación de las arterias coronarias. Se dice que esto se debe realizar antes del primer mes de vida para evitar la atrofia del ventrículo izquierdo, porque como el ventrículo izquierdo está preparado para recibir presiones altas, al comunicarse con la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, tiene bajas presiones y se atrofia. Entonces, cuando ya le quieren operar a ustedes más del mes, el ventrículo izquierdo no responde. La cirugía ya tiene que están haciendo ahí, lo cortan, ¿no? Miren, en azul está la aorta, cómo sale del ventrículo derecho, ¿no? Acá está la aurícula derecha, ventrículo derecho, aorta y sangre desoxigenada por el ductus. Entonces lo que hacen es cerrar el ductus, cerrar el CIA y lo cortan la aorta y lo convierten y lo invierten, ¿no? Esta se vendría a ser la pulmonar, que sale del ventrículo derecho, y la aorta del ventrículo izquierdo. Entonces hacen la corrección, la cirugía de Yaten. Y cierran el ductus y cierran el CIA.
Entonces ahí hacen la operación y recolocan las arterias coronarias, ¿no? Porque las arterias coronarias no están saliendo en este caso de la aorta. Y hacen la corrección y el niño se salva. Entonces son las 3 o 4 patologías, ¿no? 3 cianóticas, CIB, CIA y ductus. Y ductus dilatan cavidades izquierdas. CIA, cavidades derechas. Y las cianóticas, las dos que hemos visto, tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos. La transposición de grandes vasos es la más frecuente al nacimiento, pero ya al año es menos frecuente, es más frecuente la tetralogía de Fallot. Hacemos a todos de un año cianóticos más es tetralogía de Fallot. Y la tetralogía de Fallot, ¿qué consiste? CIB, cabalgamiento de la aorta, estenosis infundibular del ventrículo derecho o de la pulmonar, si quieren llamarlo así, y hipertrofia del ventrículo derecho. Si hay una CIA, se llama pentalogía de Fallot. Eso es lo que deberíamos más o menos saber y que deben repasar. ¿Preguntas? Y ahora para lo que viene, las notas.